¿Cómo estás? Que el Padre te bendiga. Estamos conectados a través de las redes sociales. Ministerio de Senda Antigua, Luz a las Naciones. Damos gracias al Padre por estar una vez más conectados, una vez más compartiendo su palabra. Damos gracias a Yahweh, a nuestro Padre Celestial, al Gran Yo Soy, por el Ministerio de Senda Antigua, por este comienzo de año 2024. Y por otro martes de mensaje, otro martes de palabra, de ministración. Así que bienvenidos a todos, que el Padre les bendiga. Así que vamos a iniciar este mensaje. Vamos a tener un mensaje de palabra, de ministración, que va a llegar a tu vida, a tu corazón. Un mensaje que es necesario para muchas personas, que el Padre hoy va a estar hablando y ministrando. Así que bienvenidos a todos a través de las redes sociales, Instagram, Facebook y el canal de YouTube Eric Tiseira, Ministerio de la Senda Antigua. Así que vamos a hacer una oración al Padre, entregando este mensaje en sus manos, que sea su espíritu, que sea su palabra, la que hable, la que ministre, la que llegue a cada vida, a cada corazón. Gracias, Padre, te damos por este día, por este tiempo de palabra, de administración. Gracias, Padre, por el Ministerio de Senda Antigua. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Que tú hoy puedas hablarles, ministrarles a través de tu espíritu, a través de tu palabra, que traiga vida, traiga esperanza, traiga aliento, exhortación a tu pueblo, a tus hijos. En el nombre de tu Hijo amado, Yahshua, yo te lo pido, Padre, que sea de luz y de bendición este mensaje para toda persona que escuche. Te damos gracias. Amén. Bien, hermanos, entonces bienvenidos a todos a través de las redes. Entonces ya estamos en conexión y vamos a comenzar con el mensaje de hoy. Un mensaje que el Padre me dio hace un tiempo, que tiene que ver con las ataduras. Y el mensaje se llama Sin ataduras, sin ataduras. Y tiene que ver con nuestra vida. Tiene que ver con nuestro interior, tiene que ver con el alma, tiene que ver con el cuerpo, tiene que ver con el espíritu, con la mente, con el corazón, tiene que ver con nuestro ser como seres humanos. Y saben que Yahweh me hablaba, el Padre me hablaba cuando me llevó a armar este mensaje y me decía: necesito que mis hijos dejen el pasado atrás. Y así eran las palabras que él me decía: necesito. Él me decía: necesito que mis hijos dejen el pasado atrás, dejen las ataduras, porque yo quiero usarlos, yo quiero bendecirles, yo quiero levantarlos. Pero si ellos están atados al pasado, si ellos tienen sogas, ligaduras, yo no puedo obrar en sus vidas. Y eso es lo que él me decía a través de este mensaje. Y saben que me llevó a usar una imagen que a mí me llamó mucho la atención, que es la imagen que yo usé para presentar este mensaje, sin ataduras, de un carrusel, viendo un caballo escapándose del carrusel, saltando y viendo cómo las sogas, cómo lo que ataba ese caballo en el carrusel se rompía. Y cuando yo vi esa imagen, así el Padre me hablaba a través de su espíritu y me decía: así yo quiero que mis hijos sean libres de las ataduras. Sean libres de las cosas que lo atan. Situaciones, falta de perdón, resentimiento. Situaciones que todavía viven arrastrando de sucesos que pasaron hace años. Y Yahweh me hablaba y me decía: así como ese caballo saltó del carrusel, rompió las sogas, rompió las cuerdas, rompió las ataduras que lo ataba en ese carrusel, así quiero que mis hijos lo hagan. Muchas personas siempre buscan la bendición de Yahweh. Muchas personas quieren que el Padre los bendiga, que le vaya bien en la vida. Muchas personas quieren avanzar y vivir bajo la bendición del Padre. Pero muchas personas no llegan a hacerlo porque viven atadas. Atadas en el pasado y atadas también en el presente.
Viven bajo ataduras. Ataduras emocionales, ataduras físicas, ataduras espirituales, ataduras psicológicas, mentales. Diferentes tipos de ataduras. Que lo que hacen las ataduras es ligarnos, es frenarnos, es pararnos y no dejar avanzar y no llegar a cumplir el propósito que el Padre tiene en nuestras vidas. Yahweh me hablaba, me decía a través de este mensaje, cuando iba armando el mensaje, me decía que en el año 2023 que pasó, muchos de sus hijos perdieron bendiciones por seguir estando atados a ligaduras, a cosas del pasado. Ataduras que no le dejaron avanzar, ataduras que no le dejaron crecer. Por eso vivir bajo ataduras es vivir bajo una condición. Si uno está atado a una soga y quiere avanzar, quiere ir a un lugar, no va a poder, porque cuando se termine la distancia de la cuerda, de esa atadura, de esa soga, te va a frenar. Y saben que la atadura de una soga, de una cuerda, cualquier tipo de atadura es similar al pecado, porque el pecado es una atadura. Y trae una atadura en el plano físico, en el plano espiritual y en el plano emocional, es decir, en el alma. El pecado produce ataduras. La palabra claramente nos enseña que el que no se arrepiente de sus pecados, el que no confiesa sus pecados, el que no muere al pecado, no prospera. No puede avanzar, no puede ser de bendición, porque el pecado nos separa del Padre, el pecado nos separa de la intimidad con Él. Por eso el pecado es similar, tiene una similitud muy profunda con las ataduras. Y cuando uno ve esa imagen que yo puse ahí como presentación del mensaje que estoy dando, vemos un caballo. El caballo fue creado para ser libre. El caballo no fue creado para que el hombre lo gobierne, lo domine. Y durante mucho tiempo el ser humano se encargó de usar al caballo de diferentes formas. En la guerra, para llevar carga, para llevar carros, para diferentes funciones. Aún lo usan como deporte. Pero el caballo es un animal con una fuerza increíble y que fue creado por Yahweh para que ande libre, en libertad, en el campo, en los bosques, en las montañas. Y podía ver esa imagen de ese caballo que está en un carrusel. El carrusel es una atadura para el caballo. Y vemos cómo se libera de esas sogas, se libera de esas ataduras y queda libre. Y saben, así es el ser humano sin Yahweh, sin el Creador. Así es el ser humano sin el Hijo de Yahweh, sin el Salvador. Vive esta vida atado al pecado, atado a la oscuridad, atado a las tinieblas, atado a la maldad. Por eso Yahweh nos está invitando, Yahweh nos está llamando a que a partir de este año que comenzó, a partir de este tiempo, empecemos a vivir bajo una libertad, tanto espiritual, física y emocional. Una libertad de tal manera que podamos disfrutar y vivir lo que el Padre nos regaló por medio de su Hijo, por medio de su sacrificio. ¿Por qué? Porque el Hijo de Yahweh nos vino a traer libertad. Nos vino a sacar de la esclavitud del pecado. Nos vino a romper, Él vino a romper las cadenas de pecado, las cadenas de maldad, las cadenas de esclavitud. Él nos hizo libres por medio de su sangre. Él nos hizo libres por medio de su sacrificio. Una vez y para siempre. Porque los que vienen a Yahshua, los que vienen delante de Él a creer
de lo que Él hizo por nosotros, dice la Escritura que ya no hay condenación, ya no hay juzgamiento, ya no hay muerte que tenga autoridad sobre nosotros. Por eso es tan importante predicar el Evangelio, las buenas nuevas a las naciones. Predicarle al ser humano que solo la sangre del Mesías, solo la sangre del Salvador, del Hijo de Yahweh, hay perdón de pecados. Hay libertad. Por eso dice Isaías, Él vino por los pecadores. Él vino a pagar un precio por los que estaban presos en cárceles espirituales, en cárceles emocionales, atados al pecado, atados a la maldad, atados a los vicios. Él vino a traer libertad. Él vino a traer perdón, justificación, santificación y libertad. Por eso este mensaje es un mensaje de libertad. Es un mensaje de esperanza y es un mensaje de liberación. Porque si tú escuchas bien este mensaje y crees en este mensaje que el Padre te está dando, tú puedes ser bendecido hoy a través de este mensaje. Puedes ser libre de la esclavitud del pecado, de los vicios. Puedes empezar a tener esperanza, ya que estamos en un mundo que cada vez hay menos esperanza, y puedes vivir una liberación. Hay personas que se sienten atadas en sus emociones, en su alma. Personas que no pueden dejar el pasado, que continuamente están pensando lo que sus padres les hicieron, lo que sus familiares les hicieron, o sus ex, o personas que marcaron su vida y que siempre están atados a cosas y situaciones que han pasado. Por eso necesitamos abrirnos a este mensaje y entender lo que el Padre nos quiere decir. Por eso lo vemos claramente en esa imagen. Uno ve un caballo atado, limitado, encerrado, y ese no es el propósito del caballo. El caballo fue creado para ser libre. Lo mismo pasa con el ser humano. El ser humano no fue creado para vivir en pecado, en oscuridad, en cadenas espirituales, en ataduras espirituales, físicas, emocionales. El ser humano fue creado para caminar con Yahweh, para tener una intimidad con el Creador, para vivir en espíritu y en verdad, para vivir en libertad, en santidad, apartado para Él. Porque ese es el propósito del ser humano, vivir en luz, vivir en santidad, vivir en comunión con el Creador. No para vivir bajo ataduras, no para vivir bajo pecado, cadenas y oscuridad. Por eso cuando hablamos de ataduras, son ataduras que no se ven físicamente, pero que están. Ataduras espirituales. Personas que se meten en áreas de oscuridad, de ocultismo, de satanismo, que no se tendrían que meter y quedan atadas espiritualmente. Ataduras espirituales hay muchas. Ataduras emocionales en el alma. Falta de perdón, resentimiento, odio. Situaciones difíciles que muchas personas han vivido y que todavía están atados emocionalmente. Tienen el alma herida. Son personas que no tienen paz. Son personas que su alma está en tinieblas, en oscuridad. Su alma está herida. Hay ataduras mentales, psicológicas, trastornos psicológicos, personas que no están bien psicológicamente por traumas que vivieron, situaciones que vivieron,
a través de accidentes, a través de problemas familiares, a través de abusos. Están dañados psicológicamente, mentalmente, y necesitan ayuda, ayuda psicológica y también ayuda en diferentes áreas. Si tienen problemas emociones, en el alma o espirituales. Pero también hay ataduras físicas. Y muchas ataduras físicas se producen en enfermedades por causa del pecado. Problemas de salud, enfermedades que vienen a través del pecado. ¿Por qué? Porque los pecados físicos producen enfermedades físicas y producen ataduras físicas. Por eso tenemos que aprender a entender qué son las ataduras en la vida de un ser humano. Ataduras que en la visión física normal, humana, no se ven, pero sí en la espiritual. Se pueden ver en diferentes áreas. En el cuerpo, en el alma, en el espíritu, en la mente. Personas que tienen la mente entenebrecida, como dice la Escritura, por causa del pecado. Por eso, el propósito del ser humano es que camine con el Creador. Porque ese fue el propósito de Yahweh desde el principio con el primer hombre que fue Adán. Y a través del sacrificio de su Hijo y por medio de su Espíritu podemos volver a tener intimidad con Él. Porque por medio del sacrificio de Yahshua nos reconcilió con el Padre. Porque fue el mediador, fue el puente. Y todo aquel que crea en el Hijo de Yahweh y reciba su Espíritu vuelve a nacer y comienza a tener una vida espiritual. ¿Y cuál es ese nuevo nacimiento? Es un nacimiento espiritual. No es un nacimiento físico, sino espiritual, para conectarnos con el Espíritu del Padre y tener una relación con Él. Por eso si el Padre, Yahweh, te trajo a la senda antigua, te trajo su camino, te trajo a su verdad, a su Hijo, a su Torá, a su palabra, es para que seas libre de toda atadura, de toda ligadura, de toda cadena, de toda aflicción. No para que sigas preso, presa, con ataduras que han claramente marcado tu vida en el pasado o están marcado hoy tu presente. Recuerda lo que el Padre nos viene hablando la semana pasada. Él nos lleva a caminar en lo sobrenatural a partir de este año. Pero para caminar en lo sobrenatural, para caminar en las aguas, tenemos que dejar las ataduras. Tenemos que dejar las ligaduras. Tenemos que dejar el pasado. Tenemos que resolver el presente para recibir las bendiciones que el Padre tiene para nuestra vida. Porque sabe que la bendición no puede venir si hay ataduras, si hay ligaduras, si hay cadenas que nos están atando. Yahweh te ha dado la solución, te ha dado el camino, te ha dado la posibilidad de que vivas libre, libre espiritualmente, libre en el alma, libre en el cuerpo, en la mente, en el corazón, libre en todo tu ser, por medio del sacrificio de su Hijo, a través de su Espíritu. Pero muchos no lo están haciendo. Siguen atados, siguen ligados. ¿Por qué? Porque no quieren perdonar, porque no quieren soltar, porque prefieren estar atados emocionalmente a sus seres queridos o a esas personas que ya no están, pero no quieren caminar una vida espiritual con el Padre. Muchos deciden vivir emocionalmente y no espiritualmente. Y saben que las emociones, cuando están dañadas, cuando tienen carencias, están vacías, se produce una atadura. Y las emociones que salen del alma se conectan con nuestra mente, con nuestros pensamientos, con nuestro cerebro, y queda una gran atadura, una gran ligadura, y no nos deja avanzar. Por eso hay diferentes tipos de ataduras. Ataduras físicas que muchas veces
escúchame lo que te digo, muchas veces vienen por los pecados sexuales, por vicios, por pecados que hacemos a través del cuerpo. Se producen ataduras físicas. Luego hay ataduras espirituales que vienen a través de la brujería, del ocultismo, del satanismo, donde muchas personas se meten en el reino de las tinieblas por pedir ayuda, por personas que son inconscientes o ignorantes, que no conocen, pero quedan atadas espiritualmente. Y luego hay personas que están bajo ataduras en el alma, que también son ataduras fuertes, que están atados emocionalmente por carencias, vacíos, falta de perdón. Hay ataduras también mentales por falta de luz, de conocimiento de la palabra de Yahweh. Pero también hay otros tipos de ataduras. Ataduras económicas. Personas que están pobres, que no saben administrar el dinero, que están atados económicamente en deudas por no hacer realmente las cosas bien. En vez de salir adelante se meten en más deudas y se producen ataduras. Ataduras también sociales. ¿Saben que hay gente que tiene ataduras sociales? Se relaciona con gente que es mala. Se junta con mala influencia, gente que parece buena y no lo es. Familiares que no son de bendición y se junta y terminan influenciándola para mal. Ataduras sociales en sus amistades, compañeros de estudio, compañeros de trabajo. Hay personas que están atadas en diferentes áreas y no se dan cuenta. ¿Y saben cómo viven? Como ese caballo en el carrusel, atado al carrusel. El carrusel representa el pecado. El carrusel representa las tinieblas, las ligaduras que te da este mundo. ¿Y qué hace el caballo? Da vueltas. Da vueltas, da vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Y parece que se está moviendo, parece que avanza. Claro, el caballo se mueve, avanza, pero está siempre en el mismo lugar. Así es una persona cuando está atada en diferentes áreas. Pero Yahweh está llamando a sus hijos. Yahweh está llamando a todo aquel que está escuchando este mensaje a que renuncien, dejen las ataduras. Porque vos sabés dónde estás atado, atada, en qué área. Y solo vos podés tomar la decisión de decir, a partir de hoy, rompo toda atadura en el área emocional, en el área espiritual, en el área física, mental, etcétera, etcétera. No quiero más vivir atado así. No quiero más vivir atada de esta manera. Quiero ser libre realmente. Y alcanzar lo que el Padre tiene para mí. Por eso el salmista dice, Salmo 34, 19, muchas son las angustias que viven los hijos de Yahweh. Pero de todas las librará Él. ¿Qué va a hacer Yahweh? Va a librarnos de todas las angustias. Ahí vemos el área emocional, el área del alma. Las angustias, las depresiones, la soledad, las heridas del alma. Él nos va a librar. Pero si nosotros tomamos la decisión de ¿qué? De romper esas ataduras. De liberarnos del pasado. De soltar las personas que nos hicieron daño. De dejar las personas que nos están destruyendo la vida hoy. Nosotros tenemos el poder de liberarnos de esas ataduras y el poder de Yahweh así se manifestará en tu vida, se manifestará en mi vida y seremos realmente libres. Dice otro salmo, 119:45, hemos buscado
y guardado tus mandamientos, entonces así viviremos en libertad. ¿De qué manera podemos ser libres? En Él, en el Padre, guardando sus mandamientos, haciendo lo que Él nos manda. Porque sigue diciendo el salmista, Él nos sacó de las tinieblas, del reino de las tinieblas, del pecado, de la maldad, de la iniquidad, de la condenación. Nos sacó por medio de su Hijo la luz admirable, la luz del mundo. Nos sacó de las tinieblas y rompió, dice el Salmo, todas las ataduras. Si estás teniendo atadura hoy en tu vida y conociste a Yahweh, conociste a su Hijo y conociste a su Espíritu, es porque le diste nuevamente lugar al pecado. Porque el que está en Yahweh, el que tiene a su Espíritu, ya no hay atadura, ya no hay pecado, ya no hay ligadura que te frene, que nos frene para seguir adelante. Si has vuelto a estar atado en algún área de tu vida, es porque le diste lugar al pecado. ¿Y qué tenés que hacer? Te tenés que arrepentir. Hoy tenés la oportunidad de ponerte a cuenta con el Padre y arrepentirte en esas ataduras que te produjo el pecado en las áreas que le diste lugar. Por eso el Mesías vino a través del profeta Isaías 58:6, dice, y vino a traer libertad, libertad a los oprimidos, sacar a los presos en cárceles. ¿Qué presos? Presos espirituales, en cárceles espirituales, a desatar las ataduras que produjo el pecado. Muchas veces hay personas que no avanzan y no pueden alcanzar sus propósitos porque tienen trabajos espirituales en contra. Pero muchas veces, por causa del pecado mismo que cometen, les produce ataduras y maldiciones. Por eso no avanzan. Porque el que esconde el pecado, el que oculta el pecado, dice la Escritura, no prospera. Por eso dice Juan 8:34, todo el que practica el pecado es esclavo del pecado. ¿Por qué? Porque está atado al pecado. Pero el que ya no está bajo el pecado, sino bajo la libertad, por medio del sacrificio del Mesías, a través del Espíritu del Padre, es libre. Porque ya no te gobierna el pecado. Ya no te gobierna la maldad, ya no hay ataduras en tu vida. Por eso, que hoy el Padre a través de este mensaje te libere, te rompa toda atadura en tu cuerpo, en tu alma, en tu espíritu, en tu mente, en tus emociones, en las áreas de tu vida, que haya ligadura, atadura, se rompa en el nombre de Yahshua. Que puedas ser libre realmente. Porque el mismo Mesías dijo, el que conozca la verdad, la misma verdad, que es la verdad de mi Padre, que es mi verdad, que es su Espíritu y es su palabra, los hará libres. Por eso el Padre está llamando a sus hijos que vivan en libertad, que ya no vivan bajo esclavitud, que ya no vivan bajo ataduras ni ligaduras, porque para eso no nos llamó. Por eso Pablo dice en Gálatas 5:1, el Mesías nos libertó para que vivamos en libertad, para no volver a la atadura de la esclavitud, al yugo de la esclavitud, a la ligadura de la esclavitud. ¿Qué esclavitud? Del pecado. Conocen personas que han ido muchos años a la iglesia, han leído mucho la Biblia, conocen mucho de Yahweh, creen en el Mesías, pero siguen siendo personas que están estancadas.
siguen siendo personas que están en oscuridad, en tinieblas, son personas que todavía siguen pecando y le dan lugar al pecado. Y uno dice, ¿qué es lo que realmente pasa con esa persona? No ha entregado su vida completamente a Yahweh. No ha renunciado completamente a sus pecados, a sus ataduras, sus ligaduras. Porque Yahweh puede estar dispuesto a libertarte, a poder sacarte de todo lo malo. Pero si tú no decides hacerlo, Él no va a poder hacerlo. Personas que son creyentes hace años y siguen atados a vicios, siguen atados a deseos sexuales desordenados, siguen atados a problemas emocionales, falta de perdón, resentimiento. ¿Por qué? Porque no quieren realmente ser libres. Porque prefieren ser esos caballos que están en el carrusel y dan vueltas y pasa un año, pasan 2, pasan 5, pasan 10, pasan 20, 30 años y siempre están en el mismo lugar. Por eso dice Juan, porque el Hijo de Yahweh trajo realmente libertad y en Él somos verdaderamente libres. Por eso cuando uno se entrega completamente al Mesías, cuando uno cree en su sacrificio, uno se entrega en cuerpo, alma y espíritu. Uno entrega la mente, uno entrega el corazón, uno entrega todo. Y cuando uno entrega todo, el Espíritu de Santidad del Padre viene y nos llena. Y toda atadura, toda ligadura es consumida, es quemada. Y viene el fuego del poder de Yahweh, viene la santidad, viene la purificación. Y ahí viene luego la transformación. Por eso dice Isaías 61:1, el Mesías vino a traer liberación a los cautivos. ¿Cautivos de qué? Del pecado, atados, ligados con falta de perdón, con odio, resentimiento. Personas que dicen que aman a Yahweh, que creen en el Mesías, que leen y estudian, oran, pero no perdonan, odian, tienen falta de perdón, tienen rencor, tienen resentimiento. Esas personas nunca van a poder seguir adelante. Nunca van a alcanzar la bendición de Yahweh. Libertad a los cautivos. Libertad a los prisioneros. Porque donde está el Espíritu de Yahweh hay libertad. 2 Corintios 3:17. Pablo declara y dice, donde está el Espíritu de Yahweh hay libertad. El Espíritu de Yahweh nos lleva a vivir en libertad, en el cuerpo, en el alma, en el espíritu. Y cuando somos libres en el cuerpo, alma y espíritu, cuando nuestra mente también está entregada en nuestro corazón al Padre, el enemigo no tiene autoridad. Los demonios no tienen autoridad. Porque ahí es donde se produce la santidad. Y la santidad es ser apartado para el Padre. Y la santidad viene a través del Espíritu de Yahweh, no viene por lo que nosotros hagamos. Pero las personas que viven atadas, las personas que están ligadas, que tienen claramente, que están gobernadas por el pecado, que tienen ataduras y ligaduras, son personas que son manejadas y utilizadas por el enemigo. Las personas que viven bajo ataduras y ligaduras, en cualquier área, son personas que tienen puertas abiertas espirituales, donde pueden ser usados por demonios, donde Satanás puede usarlos. Por eso necesitamos liberarnos de toda atadura, de toda ligadura, de todo lo que le damos lugar al enemigo, al pecado, a las tinieblas, para poder avanzar, seguir adelante y recibir la bendición que el Padre tiene para nosotros. Por eso dice Pablo, Gálatas 5:13, hermanos, ustedes han sido llamados a ser libres.
libres. No libres para rienda suelta. No libres para hacer cualquier cosa. Como muchos liberales cristianos que hay. No, estamos en la gracia, Dios ya nos perdonó de todo, así que si pecamos, si hacemos cosas así, total Dios nos perdona. Eso no es la libertad que está diciendo Pablo. No como riendas sueltas, bajo sus pasiones, bajo sus voluntades, sino a través del Espíritu de Yahweh. Somos libres a través del Espíritu de Yahweh. ¿Para qué? Para hacer su voluntad, no para que nosotros hagamos lo que queremos. Por eso dice Pedro, los que viven sirviendo al Padre, vivan en libertad, sabiendo lo que está bien y lo que está mal, y que hagan el bien y no hagan el mal. La libertad es ¿para qué? Para poder hacer el bien, para poder ser personas de bien, para poder ser personas de luz, para poder ser personas de bendición. Esa es la libertad que el Padre nos dio a través de su Hijo. ¿Por qué? Porque el que está bajo el pecado, el que está bajo tinieblas, el que está bajo oscuridad, terminará siempre haciendo el mal. Pero Él nos dio la libertad en el cuerpo, en el alma, en el espíritu, en mente y corazón, para hacer bien, para hacer de bendición. Por eso Juan 8:31 dice claramente el Mesías hablándole a los judíos, diciéndole, conocerán la verdad y la verdad les hará libres. ¿Y qué es la verdad? Como le preguntó claramente en la hora del sacrificio antes de dar su vida al Mesías, Pilato le dijo, ¿qué es la verdad? La verdad no es una religión, la verdad no es una iglesia, la verdad no es una doctrina, la verdad no es un hombre. La verdad claramente salió del Padre, del Creador, del Dios de los cielos y la tierra. Porque por medio de Él salió su Hijo, que es la verdad de este mundo. Por medio de Él salió su Espíritu, que es el Espíritu de verdad. Y por medio de Él salió su palabra, que es la verdad. Es decir, que la verdad es el Creador, es su esencia, es su Hijo, es su Espíritu, es su palabra. La verdad no es nada de lo que hay en este mundo, sino que es algo espiritual, algo que viene del Padre. Por eso Pablo lo entendía muy bien y él lo dijo ahí en Romanos capítulo 8. No hay ninguna condenación, no hay ninguna ligadura, no hay ninguna atadura, no hay ningún mal para los que están en el Hijo de Yahweh, porque han sido libertados, han sido libres del pecado y de la maldad, y también de la muerte. Por eso fuimos llamados a vivir en libertad, sin religión, porque la religión te ata, la religión te domina, la religión te controla. La senda antigua, la verdad de Yahweh, su Hijo, no es ninguna religión. Por eso, cuando estudiamos los orígenes de las religiones, yo muchas veces lo enseño, las religiones fueron creadas por el hombre. La religión no la creó Yahweh, no la creó Yahshua. Las religiones fueron creadas por el hombre. Por eso vivir en libertad en Yahweh no es vivir bajo una religión. Por eso no podemos determinarnos ser algo. No, yo soy católico, yo soy judío, yo soy cristiano, yo soy adventista, yo soy en sí mesiánico, yo soy esto. Yo soy un hijo de Yahweh, del Dios de los cielos y la tierra. Yo creo en su Hijo, yo tengo su Espíritu y yo creo en su palabra. Esa es la verdad. La verdad es un conjunto que sale del Padre, luego viene a través de su Hijo, a través de su Espíritu y a través de su palabra. Por eso Pablo sigue diciendo, han sido liberados del pecado y han sido entregados en santidad para vida eterna. ¿Cuál es el propósito de Yahweh en nuestras vidas? Vivir en santidad, vivir guardados para Él, vivir apartados para Él. Ahora, ¿cómo podemos salir de las ataduras? En primer lugar, arrepintiéndonos, reconociendo nuestros pecados, reconociendo que estamos atados en algún área de nuestra vida. Luego, tomar la decisión de creer que Yahweh nos dio a su Hijo
y que por medio de su sacrificio Él nos perdona de todos nuestros pecados, de toda nuestra maldad, de todas nuestras equivocaciones y nos trae libertad por medio de su Espíritu. Porque así es donde el Espíritu de Yahweh entra en nuestra vida y rompe todo yugo de maldad, toda atadura, toda ligadura, toda condenación. Porque ya una vez que creemos en el Hijo de Yahweh y ya aceptamos a su Espíritu, ya el pecado no nos esclaviza más, sino que comenzamos a ser transformados. Nuestra mente comienza a cambiar, nuestro corazón comienza a cambiar, nuestra alma comienza a sanar, nuestro espíritu se comienza a conectar con el Espíritu del Creador. Nuestro cuerpo comienza a santificarse y comenzamos a ser personas de bien, personas de luz, personas de bendición. Por eso necesitamos ser libres de las ataduras, tanto en el cuerpo, en el alma y en el espíritu, en la mente y en el corazón. Solo el poder del Espíritu de Yahweh nos puede traer la libertad que necesitamos. Muchas personas están atadas en el área emocional, en el área física, espiritual, mental y piden ayuda psicológica, piden ayuda del psiquiatra, de lo que es un psiquiatra o lo que es medicina o drogas, y terminan muchos en su mayoría estando peor, porque muchas veces son problemas que en sí produce el pecado. El pecado que está en el hombre, en el ser humano desde el principio. Que solo la sangre del Cordero puede purificar, limpiar y sacar toda oscuridad, toda maldad, toda iniquidad, toda condenación que el ser humano tiene. Por eso hay poder en la sangre del Mesías. Hay poder en la sangre de Yahshua. 1 Juan 5:6. Dice Juan, Él vino mediante agua y sangre. El Espíritu es el que dio testimonio, porque es el Espíritu de verdad. Él derramó su sangre una vez y para siempre. Derramando su sangre hemos recibido el perdón de pecados. Derramó su sangre por medio de la fe. Y tenemos redención. ¿Qué es redención? Un pago, justificación, libertad, bendición por medio de su sangre. Ya no hay esclavitud, ya no hay maldad, ya no hay atadura, ya no hay ligadura, ya no hay nada que nos impida vivir en libertad con Él y con el Padre. Y termina diciendo, porque el Mesías es el mediador de un nuevo pacto que nos dio libertad. Por eso todo aquel que tenga el Hijo de Yahweh, todo aquel que crea en el Mesías, en el Salvador del mundo, ya no vivirá bajo ataduras, sino en libertad. Si nosotros decidimos hoy caminar en la senda antigua, caminar en el Padre, caminar en su Hijo, caminar en su Espíritu, caminar en su palabra, las ataduras se romperán. Ya no habrá condenación, ya no habrá tinieblas, ya no habrá maldición y ya no habrá esclavitud del pecado. Por eso que en este comienzo de año 2024 comiences a vivir una vida sin ataduras, sin ligaduras, sin esclavitud al pecado, a la maldad. Él te llama a la luz, Él te llama a la bendición, Él te llama a la santidad. Renuncia a esa atadura que te viene destruyendo la vida hace años. Renuncia a las ataduras físicas, espirituales, emocionales. Y si tú lo haces, tu vida cambiará. Por eso, oro al Padre, pido al Padre en el nombre de su Hijo Yahshua, que puedas alcanzar esa libertad, que puedas romper esas ataduras que te arruinaron la vida y comiences a vivir una vida en libertad, en comunión con el Padre, por medio de su Hijo, a través de su Espíritu. Y tu vida va a ser de bendición y vas a comenzar a vivir lo que el Padre tiene para tu vida. Así que Yahweh te bendiga. Damos gracias al Padre por este mensaje. Bendecimos su nombre. Compartan este mensaje.
a todas las personas que necesitan una palabra de esperanza, una palabra de fe, una palabra de exhortación, porque este mensaje se trata de eso, de exhortar, de dirigir, de alentar, para poder realmente vivir en esta vida siendo libres, sabiendo que estamos completamente en las manos del Padre y ya no hay nada malo que nos pueda vencer, que nos pueda atar. Así que bendiciones para todos, que el Padre les bendiga, compartan este mensaje. Estaremos en la semana con la serie de estudio Vivir Mejor el jueves. No te pierdas esa clase, va a estar muy buena. Vamos a ver otro mensaje más. Y el viernes estaremos con un mensaje excelente, tremendo mensaje que el Padre me dio, que es un mensaje que tengo hace mucho tiempo preparado y que llegó el tiempo de darlo. Y no te lo pierdas, porque no me avergüenzo de dar ese mensaje que tiene que ver volver a comenzar. Porque si yo pude hacerlo, vos vas a poder hacerlo. Así que no te pierdas ese mensaje el viernes. Así que desde Argentina, Buenos Aires, Ministerio de Senda Antigua, Luz a las Naciones, seguimos adelante. Recuerden siempre la importancia de apoyar el ministerio a través de las oraciones y a través de sus ofrendas, porque de esa manera se puede seguir adelante. Así que Yahweh les bendiga y nos vemos pronto en otro mensaje en vivo. Bendiciones. Sigue adelante, deja las ataduras y vive en libertad. Bendiciones. Shalom.